Contenta de poder estar aquí nuevamente con vosotros y con vosotras, pudiendo compartir acerca de una problemática que evidentemente está desde hace como muchos años eh, siendo trabajada a partir de diferentes corrientes y desde diferentes profesionales, pero que sin lugar a dudas todavía, bueno, nos queda a todos y a todas mucho por hacer, ¿no? Y el objetivo de este seminario es poder compartir algunas herramientas que favorezcan el acompañamiento profesional a personas que tienen algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria y evidentemente también con nosotros mismos y con nosotras mismas, ¿no? Porque aunque no necesariamente siempre se evalúe en cualquier proceso psicoterapéutico o clínico, la alimentación es una parte importante de nuestra vida y afecta a todos los trastornos, ¿no? O más bien todos los trastornos tienen un impacto en la alimentación, ¿vale? La forma también en la que comemos dice mucho acerca de nuestro bienestar o de nuestro malestar, de nuestra salud en general. Desde diferentes contextos religiosos, desde el budismo, el hinduismo, desde el catolicismo, ¿no? Y desde prácticamente cualquier tradición, eh, nos la experiencia de la compasión está presente, ¿no? Y como todos y todas ya sabéis, los mitos nos ayudan a organizar nuestra propia experiencia. Así que abro este seminario con esta parábola, pero también lo voy a cerrar, ¿vale? Para que después de todo lo que hayamos visto podamos integrar los elementos de este mito, de esta parábola, eh, eh, viendo cómo cada uno, ¿no?, de estos elementos están en nuestra propia experiencia y son parte de nuestro crecimiento y de nuestro proceso de cambio, ¿sí? Entonces, para ilustrar una vez más, ¿no?, la experiencia de la compasión, comparto esta parábola. Un día un maestro le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y para responder, Jesús contó esta historia y le dijo: un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado por ladrones que lo golpearon, lo ultrajaron, le robaron, le dejaron sin nada, ¿no? Y pusieron su cuerpo medio moribundo al borde del camino. Y por allí pasó un sacerdote que lo vio y siguió de largo. Pasó también un levita, un hombre de fe, que lo vio y pasó de largo como si nada. Tiempo después pasó un samaritano, ¿no?, un extranjero considerado enemigo para los judíos, y al verlo se conmovió profundamente. Cuidó de sus heridas con aceite y vino, le limpió, lo lavó, procuró, ¿no?, por su salud. Y lo subió finalmente a su cabalgadura y lo llevó a una posada, donde dijo que se podía quedar el tiempo que hiciera falta, que él iba como a pagar los gastos. Y Jesús terminó diciendo: así que ahora ve y haz tú lo mismo, para entender, ¿no?, esta experiencia de compasión, y quién es, ¿no?, el prójimo, como empezaba. Y más allá del significado, ¿no?, que luego lo iremos viendo, que me parece como profundamente interesante, rescatar aquí, ¿no?, la experiencia como del cuidado hacia el prójimo y de la experiencia de conmoverse ante el dolor de alguien que evidentemente no entiende ni de dogmas, ni de ideologías, ni de razas, ni de etnias, ni de géneros, ¿no?, ni de absolutamente nada. La experiencia de conmoverse ante el dolor de alguien, una experiencia profundamente genuina y parte del hombre, ¿no?, que puede y que sabe escucharla, ¿vale? Así que, bien, dicho esto, ¿qué sabemos hoy en día de los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, son un conjunto de trastornos, ¿no? Es un espectro relativamente amplio que se caracteriza por anomalías graves en la ingesta, ¿no?, por comportamientos como alterados en la ingesta y por un fuerte control del peso, ¿vale? Esto no significa un intento más bien de control. Evidentemente hay muchas diferencias entre una anorexia nerviosa, por ejemplo, o un trastorno por atracón,
¿vale? O incluso un trastorno de bulimia nerviosa tipo purgativo. Pero en todos ellos hay un intento de controlar el peso y la imagen corporal. Y hay además también una alteración en la percepción de la imagen corporal. Esto es fundamental, ¿no? Como este componente cognitivo y que tiene que ver con cómo se ve, ¿no? La persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria a sí mismo o a sí misma, ¿vale? Sobre estas tres como dimensiones, sobre las anomalías en la ingesta, ¿no? A veces hay restricciones, otras veces hay atracones, por un intento de controlar el peso, porque evidentemente los comportamientos purgativos, ¿no? Pues son un intento también de intentar mantener como el peso a raya. Y sobre las alteraciones de la percepción, ¿no? En la imagen corporal, es que van a oscilar, ¿no? Los trastornos. Las terapias cognitivo-conductuales como de segunda generación se han enfocado principalmente, ¿no? Como en estas dimensiones, sobre todo como creo, ¿no? Y evidentemente lo digo como, por un lado, como ex paciente, ¿no? Y también como profesional que ha trabajado mucho con las terapias cognitivas de segunda generación, haciéndolo a un nivel como de intervención en crisis muy bueno, excelente, extraordinario, ¿no? Pero al mismo tiempo también como una intervención relativamente superficial. Sucede que aunque tú tengas la anomalía, ¿no? O más bien aunque tú tengas la ingesta relativamente controlada y sea una ingesta aparentemente funcional y normativa, ¿no? Aunque no estés tan obsesionado con controlar el peso, ¿no? Y con lo que dice la báscula, y aunque, ¿no? Aparentemente haya habido, ¿no? Como toda una modificación de estas creencias que hay en relación al cuerpo, la experiencia interna y profunda puede ser prácticamente la misma, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que se pongan como relativamente en tela de juicio eh, el, la eficacia de las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación a largo plazo, ¿no? Esto es importante, como a largo plazo, porque en un corto plazo, sin lugar a dudas, son intervenciones que tienen un impacto, ¿no? Pues como decía, inmediato, casi que en crisis, ¿no? En situaciones de emergencias, ¿no? Este, muy funcionales, ¿no? Además también, ¿no? Las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, no todas las personas delgadas tienen un trastorno de la conducta alimentaria y tienen anorexia, y todas las personas, ¿no? Que tienen como sobrepeso, ¿no? Tienen un trastorno por atracón, ¿no? No necesariamente, ¿no? También hay que intentar entender que la salud y la enfermedad no siempre cumple como estos criterios de sentido común que muchas veces lo que hacen son como reproducir ideas muy estereotipadas, ¿no? Y muy violentas, ¿sí? Pero hay un punto importante, ¿no? En las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, y es que la imagen corporal y la valoración de esa imagen corporal tienen un valor fundamental en como en la identidad y por tanto en la autoestima. Se le da un grandísimo valor y un grandísimo peso a esa imagen, ¿no? Y sienten o piensan más bien que en función de esa imagen que proyectan al mundo es que son valorados, queridos, queridas, ¿no? Y desde ahí se relacionan, en tanto la imagen que proyectan a los demás. Por eso la imagen termina siendo como un pilar fundamental en la vida de estas personas en torno a la cual pues gira prácticamente todo, ¿no? Tengo que proyectar una imagen de delgadez, tengo que proyectar una imagen, ¿no? de persona funcional, ¿no? Y exigente, ¿no? Etcétera, ¿vale? Entonces, luego veremos cómo todos estos mecanismos que de alguna manera mantienen esto y que están vinculados pues con una valoración externa, evidentemente, ¿no? Una vergüenza externa en relación a lo que pueden pensar los demás de uno, etcétera. Y una fobia social, sin lugar a dudas. Y otra cosa, ¿no? En relación a los trastornos de la conducta alimentaria es que, como vemos, tienen una alta comorbilidad con otros trastornos, fobias sociales, depresión, trastornos de ansiedad. Vemos cómo se mezcla incluso también con algunos trastornos de la personalidad,
¿no? Que ya estamos hablando como de cuestiones, bueno, aparentemente un poco más graves, ¿no? A priori podríamos pensar. Y son también fuertemente resistentes a los tratamientos, ¿m? Y además implican un alto riesgo de mortalidad. Son la tercera causa de muerte, ¿no? De trastornos vinculados a la salud. Y evidentemente hay una brecha de género. Sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria afectan más a las adolescentes, ¿no? Y que cada vez empiezan antes que a los adolescentes. Pero empieza también, como veíamos, ¿no? Como decía anteriormente, como este espectro comienza a ampliarse. Entonces, nos enfrentamos ante una problemática que va a la alza, que es profundamente resistente, que puede durar décadas, ¿no? En mujeres y hombres, en niños, niñas y adolescentes, y que cada vez empieza antes. Y en relación a esta imagen corporal de la que hablaba anteriormente, ¿no? Como este factor fundamental y que tiene que ver con base en lo que se establece en gran parte la identidad y la autoestima, ¿no? De la persona, vemos cómo, o entendemos la imagen corporal como un constructo que integra tres dimensiones, ¿vale? Por un lado, la dimensión cognitiva y que tiene que ver con los pensamientos sobre el propio cuerpo, como las ideas sobre el propio cuerpo. Pero la dimensión perceptiva tiene que ver con la valoración, ¿no? Sobre el tamaño y la forma del cuerpo. Y luego la dimensión conductual, que son como esas acciones para controlar, ¿no? O para modificar o cambiar la apariencia del cuerpo. La dimensión perceptiva, ¿no? El cómo se percibe, cómo se valora, cómo se evalúa este cuerpo, ¿no? Es lo que luego va a generar una serie de pensamientos asociados y sobre todo, y muy importante, una serie de pensamientos, ¿no? Eh, los, en relación como a la génesis, ¿no? Cómo se desarrollan los trastornos de la conducta alimentaria, hay también muchos modelos, ¿no? No me voy a, obviamente, como a meter en cada uno de ellos, ¿no? Hay modelos psicoanalíticos, hay modelos más cognitivo-conductuales, hay modelos más genéticos, otros más sociales. Evidentemente, los que integran una mirada biopsicosocial, ¿no? Son los que abarcan más variables, ¿no? Y lo que sí podríamos como con absoluta determinación confirmar, ¿no? Es que sí hay una serie de variables que hacen que eventualmente una persona tenga más probabilidades de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo ese ideal estético que está asociado a muchísimos otros valores de éxito, incluso de personalidad. Las personas delgadas parece que son más simpáticas y mucho más confiables que las personas que tienen un poco más de sobrepeso, ¿no? Como si hay toda una serie de estigmas asociadas a las personas que no tienen ese cuerpo normativo, ¿no? Y sobre esto hay ya muchísima bibliografía, ¿no? Y se habla incluso de la gordofobia, como ese rechazo a los cuerpos que no son normativos, que no son delgados, que además este, es una delgadez absolutamente como producida en muchas ocasiones por inteligencia artificial y por retoques y demás, y que en cualquier caso es la delgadez de una persona o de unas pocas personas, pero cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces, intentar reducir la estética en este caso voy a hablar como de las mujeres, ¿no? A un solo cuerpo, es una aberración absoluta, ¿no? Y sin embargo, se sigue insistiendo que ese es el ideal, ¿no? De la felicidad. La persona feliz, que quien tiene ese cuerpo va a ser feliz y va a tener más éxito laboral, evidentemente más dinero, por supuesto más éxito en las relaciones sexoafectivas, etcétera, ¿no? Esto hace que se vaya interiorizando que uno debe de, así como uno debe de estudiar una licenciatura, y uno debe de tener una casa, y uno debe de tener un perro, y uno debe de tener un coche, cuándo, cómo, no se sabe ni de qué manera, pero uno tiene que, ¿no? También uno tiene que.
tener ese cuerpo, como sea, lo tiene que tener, ¿no? Insisto, con un montón como de rasgos de la personalidad asociados, que nada que ver, ¿no? Que nada que ver. Al contrario, muchas veces. Luego también se ha visto, ¿no? Que además como de toda esta como presión social en relación a un ideal estético, ¿no? También hay una serie de factores y de variables eh, más del ámbito familiar que pueden afectar, ¿no? Se habla desde algunas corrientes que es la relación con la madre, ¿no? El deseo de infantilizar el cuerpo, el miedo a los cambios que suceden, ¿no? En la adolescencia y ese salto como a la sexualidad, ¿no? Al mundo de la, o la, como de la desvirginidad o algo así, ¿no? Como que ese salto, ¿no? En la adolescencia, como entendido como ese periodo bisagra, ¿no? De la infancia a la adultez, ¿no? A la apertura de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Con los iguales, pares, desconocidos, etcétera, ¿no? Y como los trastornos de la alimentación, concretamente la anorexia nerviosa y también la bulimia nerviosa, intentan, según algunas lecturas, ¿no? Como ser ese ancla, ¿no? En la infancia, ¿no? Un intento como de perpetuar el infantilismo en el cuerpo. Otros modelos hablan como de a partir de la privación, de la alimentación, que es la relación con la madre y demás, es una forma, ¿no? Como de no superar a la madre y de mantener como ese cordón umbilical vinculados con ellos y ellas, fijados, ¿no? Hay muchas explicaciones, hay muchas. Otros hablan evidentemente de factores genéticos, ¿no? Y de cómo puede haber pues una transmisión genética. Otras personas hablan de que esto está vinculado con un trastorno de la personalidad, el trastorno límite, en fin, ¿no? Reitero, hay diferentes modelos, pero vemos como todos pueden ir encajando más o menos, ¿no? En las personas, ¿no? Que tienen estas como desórdenes, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, la desinformación que hay en la, en la sociedad en relación al propio contacto con el cuerpo, ¿no? A la, a la, al, a la, a la pésima, por supuestísimo, también, los pésimos hábitos, ¿no? De alimentación que hacen que a veces los momentos de la comida, lejos de ser momentos distendidos, de conversación, sean un lugar de castigo, ¿no? Para los niños y las niñas, un lugar donde la comida no se debe de saborear, sino que se tiene que engullir, ¿no? Y esto evidentemente termina generando una relación, pues, nefasta con la alimentación, ¿no? Que termina siendo una imposición y evidentemente también con el alimento, ¿no? Con las sensaciones de saciedad, de ingesta, ¿no? De autorregulación, etcétera. ¿Vale? Entonces, vemos un combo aquí, como decían al inicio de la sesión, ¿no? La alimentación es algo transversal. ¿M? Puedes estar bien, mal, regular, ser de aquí, ser de allá, ¿no? Que la alimentación va a ser un reflejo también de la sociedad y de tu vida y de tu estado, ¿vale? Y bueno, dice Paul Gilbert, fijaos, este es el autor de la terapia basada en la compasión, que mm, pude dar un modelo que él hace, ¿no? Sobre cómo trabajar con terapia basada en la compasión en personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Pero bueno, no se ha socializado ni realmente, aparentemente ha debido tener como mucho impacto porque apenas hay trabajos, ¿no? Sobre entrenamientos basados en la compasión y trastornos de la conducta alimentaria. Y él lo que propone, junto con obviamente otros autores, ¿no? Que las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria tienen algunas características psicológicas, ¿no? Hablamos, como decía anteriormente, de una posible baja autoestima, ¿no? Este, muy de la mano con esta insatisfacción corporal, ¿no? Y como con esta imagen corporal, ¿no? Que no termina de ser jamás satisfactoria, ¿no? Ni termina de encajar con ese ideal interiorizado, ¿no? Hay una distorsión, por supuestísimo, de la imagen, ¿no? Y demás.
Y hay cierta también como inflexibilidad a la hora de generar cambios. Por eso, como decía, ¿no? Son trastornos vinculados a rasgos sumamente resistentes, ¿no? Y hay un gran apego, ¿no? A las reglas, al perfeccionismo, sobre todo en personas que tienen anorexia. Y lo interesante de todo esto, ¿no? Además de como estas características que difieren realmente, ¿no? Si hablamos de, de bulimia de tipo purgativo, ¿no? Donde generalmente suele haber un menor control de impulsos, ¿no? Y una mayor dificultad a la hora de poner límites, etcétera, que si hablamos de anorexia, ¿no? O de trastorno por atracón y demás, o no especificado, lo que destaco, ¿no? De esta propuesta de Paul Gilbert y que nos va como a catapultar, por así decirlo, a las intervenciones basadas en compasión en personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, es que debajo de estas particularidades, ¿no? Hay elementos que son transdiagnósticos, ¿no? Y que encontramos en todas las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria, independientemente del subtipo, pero además también las encontramos en personas que tienen depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad. Y como decía anteriormente, además, los TCA cursan con una alta comorbilidad con otros padecimientos. Entonces, realmente muchas veces resulta sumamente difícil, ¿no? Como clasificar y encasillar, ¿no? Este, entonces, la invitación, ¿no? De Paul Gilbert y sobre todo la invitación desde las intervenciones basadas en la compasión es a poner el foco también en las terapias contextuales, ¿no? Pero en este momento no estoy hablando tanto como de terapias contextuales, ¿sí? Porque hay ciertas divergencias, ¿no? Entre las intervenciones basadas en compasión y las terapias contextuales como clásicas. De hecho, se hablan de terapias de cuarta generación, no de tercera, sino de cuarta, ¿no? Decía, ¿no? Como que recuperan esas dimensiones que son transdiagnósticas y que además están vinculadas con la severidad, con la gravedad, ¿no? De los TCA o de la depresión o de los trastornos de ansiedad y con las posibilidades de recaída. Y serían la elevada autocrítica, la vergüenza, la culpabilidad, ¿no? Las experiencias de vergüenza, la culpabilidad, la hostilidad autodirigida y el orgullo. ¿Mm? Eh, que reitero, algunas son más visibles que otras, pero por ejemplo las experiencias de vergüenza son sumamente difíciles como de detectar porque también generan vergüenza en el profesional. Muchas veces son la persona que está viendo aquello que le genera vergüenza al paciente y por tanto, ¿no? El paciente, el cliente, el consultante lo oculta y a veces también simplemente él es no solamente testigo de esa vergüenza, sino alguien que lo experimenta, ¿no? Y siente como cierta culpabilidad al estar siendo testigo, ¿no? De esa vergüenza. Entonces, son experiencias, sobre todo aquellas vinculadas con la vergüenza, reitero, ¿no? Y el orgullo, que muchas veces pasan profundamente desapercibidas. La crítica tiene que ver, evidentemente, como con ese tono severo, ¿no? Que empleamos hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, ¿no? En experiencias de fracaso, con experiencias de dolor, de malestar, ¿no? Que tienen que ver evidentemente también como con una gran exigencia. La autocrítica también pasa muy desapercibida, porque es ese diálogo interno con el cual estamos profundamente fusionados. Somos ese diálogo. Es difícil, ¿no? De pronto como verse a uno mismo, porque somos eso, o más bien creemos que somos eso, y no hemos desarrollado la posibilidad de atender, ¿no? Esa autocrítica. Vivimos siéndola, ¿no? Eh, la vergüenza tiene que ver con a veces padecer, ¿no? El trastorno, con reconocerlo, con reconocer la cantidad de desastres, ¿no? Que a veces implican estos trastornos. Eh, Todas las estrategias, ¿no? Como para controlarlo y perpetuarlo, a veces salir, ¿no? Eh, y es una vergüenza, como decía anteriormente, externa e interna. La vergüenza de que vean, ¿no? De que los demás
pues descubran algo de uno mismo, que obviamente está como estigmatizado socialmente, ¿m? Y la vergüenza ante uno mismo de reconocer esas imperfecciones. A veces son imperfecciones que en realidad no son imperfecciones, pero que tienen que ver, ¿no?, con la propia autocrítica. Y luego la culpabilidad, ¿no? Por supuesto, bueno, volviendo como a la vergüenza, podría poner muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi familia, éramos varias mujeres, adolescentes y jóvenes, las que teníamos, en un caso, trastorno anorexia nerviosa y en otro, eh, bulimia de tipo purgativo. mm, Era un tabú. Incluso aunque comiéramos juntas, viviéramos juntas, era un tabú, por la vergüenza reconocerlo, lo que cada una tenía, ¿no? Y por supuestísimo, muchísima vergüenza a la hora de cuando se recuerda, ¿te acuerdas cuando una vez me dijiste, me preguntaste o hiciste o no? Como tocar la herida, ¿no? No solamente genera dolor, sino además también como esa experiencia de, están viendo una parte absolutamente indeseable de mí, ¿no? De que no soy capaz, de que no he podido por mí misma, de que no he sabido, ¿no?, gestionar esto, de que he caído en este hoyo, ¿no? Y que por más que intento salir, no sé cómo. Y esto aplica bulimia, obesidad, atracón, ¿no? No especificados, anorexia, etcétera. Y por supuesto depresión y otros trastornos más, ¿no? Al mismo tiempo, hay una experiencia interna que cursa junto con la crítica y la vergüenza y que tiene que ver con el orgullo. Fijaos, sí, el orgullo haber logrado una dieta cuando alguien no lo logra, por ejemplo, o el orgullo de conseguir las cosas que otras personas no consiguen, o el orgullo de vomitar cuando muchas otras personas son incapaces de hacerlo, ¿no? Y el orgullo es obviamente también otro indicador de gravedad, rigidez, ¿no? Y probabilidades de recaída, porque de alguna manera hay conciencia de la enfermedad, sí, pero al mismo tiempo hay una gran conciencia también como de todos los beneficios secundarios que esto tiene, ¿sí? Y de alguna manera se anteponen. Además, el orgullo nos mete en un mundo, en una dinámica de, pues, como de competitividad, ¿no? Y tiene que ver como con esta regulación social de las relaciones a través de la competitividad, del logro, del éxito, ¿no? Del dominio, fijaos, ¿no? Y Paul Gilbert concretamente, no voy a hablar únicamente de su modelo, pero habla de los 3 sistemas de regulación emocional, ¿vale? Y este sería uno de ellos, ¿no? Entonces, una conducta motivada por el logro, una conducta motivada como por el éxito, muy vinculada también al placer, ¿no? Esto, claro, hace que sea más difícil, ¿no?, de luego cambiarlo. Y la hostilidad autodirigida, pues bueno, también relacionada con esa autocrítica, ¿no? Y que tiene que ver como con el castigo, de vas a vomitar, o no vas a comer, o vas a comértelo todo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es una forma también de infringirse daño, de autocastigarse, que a veces también provocan como el alivio de otras experiencias internas. Así que dicho esto, y fijaos, ¿no?, como lo amplio y lo complejo que supone, pues, hablar de todo esto, porque, bueno, complejo es todo, ¿no? No solamente esto, complejo es absolutamente todo. Por eso, acompañar, bueno, pues, a veces, ¿no?, es también difícil organizar las ideas, o, ¿no? Pero tampoco somos Superman, no queremos tampoco salir de aquí siendo Supermans, sabiéndolo todo y teniendo todo profundamente como controlado y organizado, porque tampoco funcionaría así, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco lo que acaba de comentar anteriormente, ¿no? Parece ser que los atracones, la restricción o el control del peso, los vómitos, ¿no?, son formas de controlar experiencias internas adversas, son formas de controlar el malestar, ¿no? Y aquí hablo como de la activación del sistema de amenazas, ¿no?, que genera, bueno, pues las experiencias de miedo, de ira, ¿no?, que rápidamente se activan, eh,
y que pueden ser activadas a veces por el miedo al abandono, ¿no? Me van a abandonar si estoy fea, no me van a querer si estoy gorda, no me van a aceptar, ¿no? Los demás si de pronto descubren esto de mí, ¿no? Puede ser, insisto, activado el sistema de amenazas que generan como lucha, huida o disociación por un sinfín de experiencias externas e internas. Y lo que vemos en personas que tienen, ¿no?, un trastorno de la conducta alimentaria es que evidentemente hay una hiperactivación del sistema de amenazas, ¿no? Como con una gran facilidad, ya sea por experiencias traumáticas en la infancia, lo que sea, ¿no? Que tienen una gran sensibilidad a este tipo de experiencia y una gran reactividad, ¿no? Ante el sistema de amenazas, del sistema de amenazas, perdón. Y como decía anteriormente, ¿no? La forma de gestionar este miedo, este dolor, esta soledad, eh, esta sensación de impotencia, esta sensación de no tener el cuerpo perfecto, de no valer por nada, por no haber logrado haber controlar la dieta o lo que fuera, ¿no? Genera, o sea, el alivio de estas experiencias internas, ¿no? Sucede a través de, ¿no? Este, se gestionan a través de controlar el cuerpo, controlar la alimentación, ¿no? Sería algo así como entonces, tengo miedo de que me critiquen, no como, ¿no? Gestiono mi experiencia interna difícil a través de estas estrategias de seguridad o de control del cuerpo, de la dieta o de la ingesta. Y evidentemente esto luego genera a su vez experiencias de fracaso, de malestar y demás que perpetúan la sensación de malestar. Y yo he aprendido solamente a controlar mi dolor restringiendo mi dieta. He aprendido a controlar mi dolor dándome un atracón. He aprendido a gestionar ¿no?, mi miedo, mi vulnerabilidad, pues dándome un atracón, o purgando, o no comiendo, o aislándome, etc. Y esto es lo que de alguna manera, con otros factores más, evidentemente, ¿no?, perpetúa. Es la estrategia como de gestión del malestar y del dolor, la misma, ¿no? Es la que va haciendo una especie como de efecto bola de nieve. A mayor de esto, pues obviamente mayor miedo a como lo contrario. Experiencias de vinculación, experiencias de intimidad, experiencias, pues todo aquello que tiene que ver como con la exposición, el contacto, ¿no? La afiliación, y que de alguna manera es lo que vamos a intentar trabajar a través de las intervenciones basadas en compasión, ¿vale? La compasión, ¿no? Bueno, por supuestísimo que conforme esto va avanzando las experiencias de vergüenza, de autocrítica, ¿no?, de hostilidad hacia uno mismo, etcétera, ¿vale? ¿Y qué es la compasión y cómo pueden las intervenciones basadas en compasión ayudar, ¿no?, en esta ensalada, nunca mejor dicho, ¿no?, que vemos, ¿sí? Y claro, obviamente, cualquier ayuda que realmente quiera generar un impacto tiene que ser una ayuda sostenida durante un largo tiempo, ¿no?, durante un periodo prolongado y, y mantenido, ¿no? Y bueno, ¿qué es la compasión? ¿Vale? Es una práctica, es un constructo que tiene su origen en la psicología budista, en prácticas, ¿no?, milenarias, y que desde hace relativamente, desde hace escasas décadas, ¿no?, ¡boom!, ha entrado de lleno en la psicología contemporánea, y que puede definirse como un sentimiento de profunda simpatía, como de conmoción, ¿no?, por aquel que es víctima que es víctima de la desgracia, ¿no?, por el sufrimiento de otras personas. Es el reconocimiento, ¿no? Es la conmoción por el dolor de alguien y es el deseo o acompañado de un fuerte deseo de aliviar ese dolor, ¿vale? Entonces, insisto, es el reconocimiento del dolor de la otra persona, puede ser un dolor físico, emocional, espiritual, cognitivo,
puede ser, ¿no?, las múltiples formas en las que se expresa el dolor, a través de la ignorancia, de la arrogancia, ¿no?, de la crueldad, ¿sí? Y el deseo de que esa persona pueda estar más libre de sufrimiento, ¿no? El deseo de que esa persona tenga como mejor porvenir o mayor bienestar, ¿no? Eh, y según Kristin Neff, ¿no?, porque cuando hablamos de compasión, nuevamente, hablamos como también de todo un espectro muy amplio, ¿no? De, la, como de las direcciones de la compasión. Puede ser la compasión hacia como de una experiencia de uno hacia el otro, puede ser también recibir compasión, puede ser la compasión hacia uno mismo, ¿no? Puede ser la acción compasiva, ¿no?, hacia el mundo. Y es fundamental entender como estas dimensiones de la compasión, porque de lo contrario, si solamente trabajamos la autocompasión, ¿no?, aunque en principio tenemos muchas más dificultades para ser autocompasivos que compasivos, ¿no?, pero cuando por alguna razón solamente cultivamos la autocompasión, ¿no?, como desde este trato amable hacia uno mismo, bondadoso, consciente, etcétera, podemos caer como en el desequilibrio de ser única y exclusivamente autocompasivos con uno, ¿no?, pero relativamente, pues, como prepotentes, ¿no?, con el otro. Fijaos, ¿no? Y la compasión no es algo que desarrollemos y que se instale permanentemente, sino que es algo que debemos de estar constantemente cultivando. Así como avanzamos en algunas áreas de nuestra vida y crecemos, también podemos decrecer y desavanzar en las mismas áreas de nuestra vida. Nada está realmente garantizado. Y eso es algo que yo he experimentado en mi propia persona, porque también lo he visto con algunas personas que acompaño, ¿no?, que de pronto pueden tomar decisiones que les hagan, pues, lejos de crecer, algo así como decrecer, ¿no?, lejos de evolucionar, involucionar. Que siempre todo trae algo, ¿no? Pero tomamos decisiones a veces en la vida que nos hacen ser más egoístas, más arrogantes, más prepotentes, más déspotas. Y eso es un hecho, ¿no? Entonces la compasión no es un valor dado, no es una experiencia dada que viene para quedarse permanentemente, ¿no?, sino que es algo que tenemos que estar constantemente cultivando y sobre todo buscando un equilibrio. Podemos, reitero, volvernos como muy autocompasivos y de pronto olvidarnos de practicar la compasión hacia los demás, o lo contrario, o de hacer conductas compasivas, ¿no?, de tomar acciones compasivas. Para Kristin Neff, la autocompasión, la compasión hacia uno mismo, tiene tres componentes. El componente de la autoamabilidad, de ser amable con uno mismo, versus de tratarse uno con amabilidad, con suavidad, versus el juicio, la crítica, ¿no?, el regaño, la autohumillación, ¿sí? Como la exigencia descarnada y desalmada, ¿no?, tiene un componente de atención plena o mindfulness, ¿no?, y que tiene que ver evidentemente con el reconocer los pensamientos, las sensaciones, y que además, ¿no?, de traer como esta conciencia, tienen este elemento de la desidentificación, la defusión versus la sobreidentificación, como decía anteriormente. Generalmente sufrimos y si bien somos conscientes de que estamos sufriendo, no somos conscientes de por qué estamos sufriendo, cuál es el pensamiento que conlleva, cuáles son las sensaciones, ¿no? Solemos darnos cuenta cuando estamos realmente en un pico muy alto, donde el sufrimiento está mezclado con ansiedad, con, con, con rabia, con de todo, ¿no? Y una de las cosas que vemos también en las personas que tienen un trastorno de la alimentación es que muchas veces no saben reconocer si lo que tienen es ansiedad o hambre. Si lo que tienen es rabia, frustración, impotencia o deshidratación, ¿no? Entonces, esto pasa por esa sobreidentificación con las experiencias. Que sería algo así como, como si fuésemos en el tren, en lugar de ver el tren pasar, ¿no? Siempre estamos en esta sobreidentificación. Y la atención plena o el mindfulness, esa capacidad de reconocer las experiencias, tomando como una ligera distancia, porque es una distancia muy íntima, ¿no? Y la humanidad compartida, ¿no?, que nos lleva a reconocer que la experiencia del dolor es transversal a todos los seres humanos, que todos los seres humanos, y que no somos necesariamente los más desgraciados,
poco los menos, ¿no? Y los únicos, que todas las personas sufren, que tiene que ver con nuestra condición en tanto humanos, ¿no? Y que en este momento hay miles de millones de personas sufriendo y que incluso la persona que peor nos cae, incluso la persona que nos ha hecho daño, también sufre, ¿no? Y nos lleva a salir un poco como de esa experiencia, pues casi que egoica, ¿no? Del dolor, que es ¡buah! Yo, y después yo, y nada más que yo, ¿no? Y yo tengo que lidiar con esto, yo tengo que gestionar esto, y yo tengo que, ¿no? Y lamento decir que no eres el único, ¿no? Que no somos los únicos, por suerte, por desgracia, ¿vale? Pero esto rompe un poco también como con esa barrera, a veces a recibir ayuda, ¿no? O abrirse a recibir, pues, cuidado, sostén, etcétera. Y hay desde como a partir como esta llegada, ¿no? Y este interés académico dentro de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, de las neurociencias, ¿no? Y evidentemente de aquellas formas que han sustituido la religiosidad y la espiritualidad en Occidente, ¿no? Porque el catolicismo va en declive, pero vemos que hay muchísimas otras formas que están sustituyendo esta religiosidad y esta espiritualidad, ¿no? Nos reímos como en Occidente, en principio España no es un país que, bueno, pues que efectivamente el catolicismo está como de capa caída, ¿no? Hay como cierta burla, ¿no? Incluso a las personas que practican todavía el catolicismo, pero estamos sustituyendo el catolicismo por muchas otras formas más de espiritualidad, ¿no? Lo cual es maravilloso y fantástico, que ya no haya como una cuestión así como, mm, como normativa, ¿no? Como que tenga todo, que aglutine todo el poder religioso y espiritual, ¿no? Sino que haya como una mayor diversidad. Pero en cualquier caso, ¿no? La espiritualidad la hemos sustituido, ¿no? No, rara vez realmente se ha eliminado por completo, sino que se ha sustituido y se han buscado otras formas de entender, pues, la divinidad, a Dios, lo místico, ¿no? Lo desconocido, lo inefable, etcétera. Entonces, a raíz como de todo todo este interés, ya voy a intentar como ir como cerrando un poco, aterrizando, pero de todo este interés, ¿no? Espiritual, científico, académico, por la compasión y también previamente, ¿no? Por el mindfulness, la atención plena, ¿no? Es que comienzan a desarrollarse diferentes protocolos y psicoterapias basadas en la compasión. Entonces vemos que se han desarrollado diferentes protocolos, por un lado, ¿no? Y además también un modelo de intervención psicoterapéutica, pero que evidentemente como modelo de intervención psicoterapéutica no responde a un conjunto de intervenciones estandarizadas como sí son los protocolos. Los protocolos tienen un impacto psicoterapéutico fantástico y maravilloso, pero no son psicoterapia, ¿no? Aunque pueden sustituir en ocasiones incluso un proceso psicoterapéutico, pero los protocolos tienen esta particularidad, ¿no? Que son modelos estandarizados, replicables, ¿no? Rígidos, estructurados y que se pueden replicar, ¿no? Por diferentes profesionales. En cambio, la psicoterapia, pues, se trabaja un poco más como con lo emergente, depende también mucho del estilo psicoterapéutico y demás, ¿vale? Eso hace que sea también obviamente como muy difícil a veces medir el impacto, ¿no? Y a qué se debe, si es por una cosa o por otra. Eh, y estas intervenciones, ¿no? Basadas en compasión han integrado, obviamente, como decía antes, pues tradiciones milenarias, principalmente el budismo, pero además también con terapias de tercera generación, las terapias contextuales, como por ejemplo las intervenciones, la terapia basada en mindfulness, la terapia cognitiva basada en mindfulness, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, principalmente, ¿no? Que ha integrado y que tienen particularidades que comparten todas ellas, ¿no? Y además, ¿no? Cuando hablamos de compasión, también se han tenido en cuenta otros modelos como basados en la psicología evolutiva, ¿no? La psicología del desarrollo y también la teoría del apego y la neurociencia. Entonces, bueno, con base en esto se han creado diferentes protocolos, unos más de orden, pues como dentro de la psicología evolutiva, otros más cognitivos,
otros más místicos, etcétera, ¿vale? Y hay un trabajo muy pequeñito con los trastornos de la alimentación en compasión. Hay mucho más con mindfulness. De hecho, hay protocolos, ¿no?, de alimentación consciente, de mindful eating, hay varios. Y se han visto que realmente tienen un impacto muy positivo. Pero con compasión, pues es algo que todavía apenas está trabajado. La compasión y el cultivo de la compasión, como decía anteriormente, opera como un factor, ¿no?, transdiagnóstico, es decir, que no trabaja exclusivamente con con lo que se ha entendido como el síntoma, ¿no?, específico de cada trastorno, sino que trabaja con aquellas experiencias principalmente transdiagnósticas y evidentemente con aquellas manifestaciones, por supuesto, ¿no?, de los desórdenes. Y bueno, se han encontrado resultados maravillosos, magníficos, que además este, eh, eh, bueno, se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Como que lo que quiere decir es que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Sería algo así como se le entrega a la persona una herramienta, ¿no?, que va más allá de la reestructuración cognitiva y que tiene que ver realmente como con la experiencia profunda, ¿no?, con el contacto físico, algo fundamental en los TCA, ¿no?, con el contacto físico con uno mismo, pero también con el contacto más íntimo de las experiencias, ¿no?, más difíciles de gestionar, que son las que llevan, ¿no?, a mantener y a perpetuar, incluso a desarrollar los trastornos, ¿vale? Sería algo así como ir a la fuente, ¿no?, de ir a la fuente, ¿no?, de todos estos trastornos. Sabemos que la clasificación, ¿no?, y los manuales nos ayudan a ordenar, ¿no?, y a diagnosticar, pero hay muchísimas experiencias subclínicas que no son atendidas, que están como por debajo, ¿no? Y además que yo tenga un trastorno depresivo mayor o que yo tenga un trastorno de anorexia nerviosa, ¿no? No, no dice nada en relación a qué es lo que realmente ha originado todo eso, ¿no? Entonces, las intervenciones basadas en compasión como que buscan, ¿no?, y van como más allá del pensamiento, evitando como esa fusión con el pensamiento o esa fusión con las experiencias internas, ¿no? Intentan como cultivar con base en la atención plena y en la amabilidad la capacidad de relacionarnos de una forma diferente con eso, ¿no? Y para ello, evidentemente, hay todo un conjunto de prácticas, ¿no? Eh, hay protocolos eh, eh, basados en la compasión que están como más centrados en el cultivo de la atención plena, ¿no? Y hay otras intervenciones que tienen una intención como más generativa, ¿no?, como de generar experiencias positivas para regular el resto de los para regular como el resto de sistemas de regulación emocional, ¿no?, de amenaza eh, o de competencia, ¿no?, y que tienen que ver como con el desarrollo del sistema de afiliación, de paz, de seguridad y de calma, ¿vale? Y esto también lo vemos mucho en la psicología positiva. Tiene como ese componente, cuando digo generativo, como de generar, ¿no?, que vemos también en la psicología positiva, más que de cambiar o de quitar lo que, lo que molesta, lo que incordia, ¿no?, sino de aprender a desarrollar más habilidades para poder sostener eso y permitirnos poder profundizar en qué es lo que hay debajo de todo eso. Porque cuando quito lo que me desagrada, bueno, eventualmente van a seguir apareciendo cosas desagradables, ¿no? Pero perdemos la oportunidad y la posibilidad de poder profundizar un poco más, ¿no? Y eso es cuando nos perdemos en lo que nos está contando el paciente, en cuando evidentemente tenemos que intentar encontrar las razones para que, ¿no?, buscar el bienestar como a toda costa. Y hay formas de promover la compasión, ¿no?, tanto en terapia como en otros espacios pues, más de desarrollo como psicosocial o otras formas terapéuticas, ¿no?, holísticas, etcétera. Y bueno, aquí comparto algunas como formas, ¿no? Pero hay muchísimas otras más.
que tienen que ver obviamente también, por ejemplo, con la relación terapéutica y demás. Una de ellas es las pausas autocompasivas, ¿no? Donde uno se detiene en momentos de estrés o en cualquier momento, ¿no? Dependiendo también un poco como del dominio. Detenerse en momentos de estrés va a ser mucho más difícil hacerlo cuando no tenemos experiencia, ¿no? Detenernos en momentos donde lo hayamos como pautado, a veces con alarmas, ¿no? Una de las cosas que tienen los protocolos basados en compasión e incluso la terapia basada en la compasión es que toman esta parte de la psicología cognitivo-conductual de usar muchos registros y de empezar pautando mucho, ¿no? Los cambios. Te levantas y lo primero que vas a hacer va a ser esto. Y además vas a llevar un registro de cada vez que te sientas con ganas de comer, cuáles son las sensaciones, etcétera. Y esta forma de llevar registros permite también como tomar cierta distancia de las experiencias y poder analizarlas como desde fuera, poder vincularnos con ellas de una forma diferente, etcétera, abren espacio los registros, ¿no? Y sobre todo que además en mitad del caos, ¿no? Nos ayudan a ir como tirando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco del hilo. Que si le decimos a la persona, bueno, esta semana te invito a que, bla, 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 uf, es realmente difícil, ¿no? Se consiguen grandes cambios en terapia, sí, es cierto, se consiguen, ¿no? Este, y pueden generalizarse, sí, por supuesto, pero hay que ser también realistas y entender que el impacto de 1 hora a la semana, ¿no? Pues es mínimo en comparación con toda la biografía y la historia de una persona, ¿no? Por eso los registros nos ayudan a que ese impacto realmente, ¿no? Pueda sí socializarse y pueda sí generalizarse. Entonces, las pausas autocompasivas, ¿no? Donde practicamos pues como el reloj de arena, donde me hago consciente de las experiencias, de que estoy pensando, de que estoy sintiendo, ¿no? De que es un momento de dificultad, de dolor, por ejemplo, momentos de estrés, ¿no? O de que voy a comer y que a lo mejor eso me genera un poquito de ansiedad, o se me cierra el estómago, ¿no? O tengo mucha como inquietud por empezar a hacerlo rápidamente, ¿no? Momentos, insisto, pueden ser momentos neutros o momentos de dificultad. Tomo conciencia de la experiencia, de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones y de los impulsos, ¿no? Recojo la atención y luego vuelvo a abrirme, ¿vale? Al mundo y entendiendo que estas son experiencias que también todos y todas atraviesan, ¿no? El desarrollo de frases autocompasivas, ¿no? Como de poder hablarme a mí en momentos de dificultad o momentos neutros, ¿no? De una forma como más amable, lo estás intentando hacer bien, todas las personas sufren, etcétera, ¿vale? Cada quien obviamente tiene como que desarrollar esas propias frases. Ejercicios de atención plena, ¿no? Fundamentales también. Recordar que cuando trabajamos con compasión, para que no se vuelva como una suerte de reestructuración cognitiva, ¿no? Eh, es importante que haya siempre un espacio de atención plena, donde yo realmente practico la difusión, ¿no? Y la observación de las experiencias internas y externas, ¿vale? Entonces, los ejercicios de atención plena son fundamentales, atención plena al cuerpo, ¿no? O prácticas de atención a las sensaciones de hambre, de saciedad, eh, comida plenamente consciente, donde yo, al menos en los 3 primeros bocados de cada comida, ¿no? Me hago consciente de cómo huele, de cómo suena, de cómo sabe, ¿no? Como de todas las sensaciones pasando por todos los sentidos cuando como. Paseos meditativos, movimientos conscientes, etcétera, ¿vale? Diferentes formas de ir, como de ir cultivando esta atención al cuerpo, que va evidentemente el trabajo con el cuerpo es fundamental, es por donde pasan absolutamente todas las experiencias, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en terapia tenemos que estar constantemente incluyendo el cuerpo, no tiene ningún sentido hablar de si no estoy incluyendo, ¿no? La experiencia somática y se nos olvida realmente, ¿no? Entonces, podemos trabajar única y exclusivamente como con la experiencia somática para luego tener, ¿no? Una mayor flexibilidad a la hora de ir incluyendo el cuerpo. Los movimientos conscientes, ¿no? La atención plena al cuerpo, etcétera, son formas de ir como aumentando esta conciencia. La meditación del tacto compasivo, ¿no? De encontrar
formas de ofrecerme como compasión a mí misma a través del tacto, de las acaricias, del abrazo, ¿no? Hay meditaciones donde vas como dirigiendo, ¿no?, diferentes tactos compasivos para que la persona pueda encontrar, ¿no?, su forma más amable, su gesto más amable y poder hacerlo en momentos de dificultad. También las prácticas o las meditaciones del lugar seguro, ¿no?, o del color compasivo también son como ejercicios de visualización donde uno encuentra zonas en el cuerpo o espacios, ¿no?, donde puedan sentirse bienvenido, sostenido, ¿no?, por los demás. Por los demás, no por este espacio, ¿no?, o por un color o por el propio cuerpo, ¿vale? Las cartas a uno mismo, por ejemplo, desde el yo compasivo, también hay prácticas donde cultivamos el yo compasivo, imaginándonos siendo o bien otra persona o nosotros mismos, hay diferentes prácticas, ¿no? Siendo como esa persona o esa figura, ¿no?, ideal de compasión que conoce todo sobre nosotros, ¿no?, y que puede dirigirse hacia eh, experiencias, ¿no?, que nos dan vergüenza, o hacia experiencias por las cuales, bueno, pues tenemos como ciertos complejos, ¿no?, y pueden hablarnos acerca de eso, ¿no?, y también ofrecernos como herramientas, ¿no? Es importante entender que cuando trabajamos con intervenciones basadas en compasión o en terapias contextuales o intervenciones basadas en mindfulness, no buscamos única y exclusivamente como, como consolar, por así decirlo, a la persona, porque de lo contrario podríamos también estar como reforzando ciertas pautas, ¿no? Sino que también buscamos responsabilizar a la persona de aquello que está experimentando, incluido el malestar o lo que sea, ¿no? Sostenerlo con amabilidad y poder encontrar formas, ¿no?, de ir saliendo hacia adelante y de ir generando cambios desde un lugar distinto, evidentemente. La terapia de aceptación y compromiso lo hace de una forma, las intervenciones basadas en compasión lo hacen de otra forma, las intervenciones basadas en mindfulness lo hacen de otra forma, la terapia dialéctico-conductual también, bueno, de formas muy similares, ¿no?, pero a través del trabajo con valores, ¿no?, etcétera. Pero insisto, ¿no?, no es una forma de como de como de incitar a la inquietud, ni muchísimo menos, perdón, a la quietud, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí de promover el cambio desde un lugar distinto y muchas veces mucho más responsable, porque los valores vienen de dentro, ¿no?, y no de fuera. Eh, bueno, diario de autocompasión, recordando momentos difíciles a lo largo del día y siendo autocompasivo con uno mismo, ¿no?, viendo cómo lo hemos intentado resolver, qué hemos hecho para intentar resolverlo, si hay formas más compasivas, más amables con uno, también con los demás, ¿no? Conductas más compasivas para poder transitar y para poder resolver, ¿vale? Eh, bien, y para ir como concluyendo, ¿no?, me gustaría también compartir algunas recomendaciones para el profesional, terapeuta, el psicoterapeuta, ¿no?, que trabaja o que desea integrar intervenciones basadas en compasión con diferentes personas. Y la primera sería, evidentemente, bueno, que es importante tener este, como una evaluación transdiagnóstica y reconocer, ¿no?, como decía anteriormente, cuáles son los mecanismos que están de fondo y de base en estas personas, independientemente del diagnóstico que hayan tenido, ¿no? Yo antes hablaba de orgullo, hablaba de hostilidad, ¿no?, hacia uno mismo, de juicio, de crítica, porque a través como de la psicoeducación podemos también ofrecerle a la persona, ¿no?, un gran recurso que es la comprensión de uno mismo, ¿vale? Para luego poder también favorecer el cambio, ¿vale? Si no trabajáis, esto por favor, si no trabajáis con diagnósticos, no diagnostiquéis, ¿vale? Si no trabajáis con diagnósticos, no los nombréis, no nombréis el TDA, ¿vale? Porque a lo mejor no es un TDA y es una adicción, ¿no?, a la tecnología, ¿vale? No nombréis el autismo, porque a lo mejor no hay ningún autismo, ¿sí? Y hay una fobia social. No nombréis la depresión, porque a lo mejor no hay ninguna depresión, ¿no?, un trastorno depresivo mayor y hay un trauma complejo, ¿vale? Las personas muchas veces vienen a terapia autodiagnosticadas o diagnosticadas por otros profesionales que no les han hecho una batería
de pruebas, ¿no? Y es realmente, eh, eh, yo sé que es realmente complejo, pero entonces, dado que lo es, pues es importante como no promover este uso tan ligero, tan a la ligera que yo veo, ¿no? De los diagnósticos, porque pues a lo mejor no tienes TDA, a lo mejor tienes una pedazo de psicopatía como un campanario realmente te crees que es que eres muy disperso y en realidad lo que pasa es que te da exactamente igual todo, ¿no? Y entonces eh, podemos, lejos de ayudar a las personas con los diagnósticos, este, consolidarlos y perpetuar, ¿no? Como la justificación de las experiencias, lejos del cambio, ¿vale? Entonces, eso, olvidaros del diagnóstico si realmente no vais a usar pues toda una batería, ¿no? De pruebas para realmente ofrecerle a la persona, ¿no? Un diagnóstico, ¿vale? Eh, bueno, por supuesto, el conocimiento de los principios de las intervenciones basadas en compasión, ¿no? Yo creo que mm, se pueden evidentemente integrar prácticas compasivas independientemente, ¿no? Del enfoque, porque va a sumar realmente, ¿no? Siempre y cuando esto sea como compatible con tu intervención. Y en el caso de que quisieras hacer como una intervención basada en compasión propiamente dicha, pues es fundamental, ¿no? Basarte en alguno, cuanto menos en alguno de los modelos. Reitero, hay varios modelos, ¿no? Conocer a profundidad uno de los modelos para trabajar, ¿no? Como con todo el conjunto, ¿vale? De prácticas ¿no? Y de técnicas. Trabajar la relación terapéutica basada en la difusión, muchas veces, ¿no? En la aceptación y en la apertura. Muchas veces, ¿no? Como decía anteriormente, tenemos vergüenza de ser testigos, ¿no? De lo que la otra persona está como compartiendo y por no saber sostener la vergüenza, ¿no? Hacemos bromas o salimos por aquí y por allá, etcétera, ¿no? O intentamos como hacer algún como, mm, comentario así que apantallante, ¿no? Así, ¡guau! ¿No? Como fusionándonos con esta imagen que tenemos, lo que queremos transmitir, ¿no? De profesional, o con el discurso, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? De la persona. Es fundamental estar como constantemente revisándonos dónde nos estamos fusionando, dónde nos estamos apegando, ¿no? En qué momento, ¿no? ¡Pum! Nos fuimos, ¿vale? Porque también habla, obviamente, de un importante trabajo interno que cada quien tiene que hacer si quiere trabajar desde aquí, ¿no? El modelado en la experiencia, ¿no? Utilizar siempre las sesiones como espacios de experimentos, ¿no? Donde podemos experimentar formas nuevas de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro, ¿no? Para poder luego posteriormente generalizar y estar como constantemente, ¿no? Pues viendo, ves cómo te sientes cuando dices esto, o sea, como intentar modular, ¿no? Y moldear la práctica compasiva en el paciente. Por supuestísimo, tiene que haber una práctica contemplativa propia, en tanto profesional. No se vale enseñar lo que uno no sabe hacer, no se vale de ninguna manera, ¿vale? Y a veces también nos olvidamos y por esa arrogancia, ¿no? Del que cree que ya no tiene nada que aprender, del que no sabe ser disciplinado o del que no sabe ser discípulo, ¿no? De otras enseñanzas o de las grandes enseñanzas o de las pequeñas enseñanzas. En cualquier caso, ¿no? Del profesional, de la persona, yo incluida, arrogante, ¿no? Que cree que, bueno, que, que conviene ocupar su tiempo en otras cosas, ¿no? Pero luego enseñar a la persona que ocupe su tiempo en esto, ¿no? Error, grave, grave, grave error. Es mejor enseñar mal porque uno lo está haciendo mal que intentar enseñar algo que no está haciendo, ¿no? Definitivamente. Y por último, evidentemente, la experiencia de la compasión es diferente al conocimiento, ¿no? Y esto me lleva al punto anterior que acabo de compartir. A partir de las prácticas propias es que yo voy a poder ir enseñándolo. Y a partir de mi dificultad es que yo voy a poder ir reconociendo la dificultad en la otra persona, ¿vale? Así que, volviendo y para cerrar ahora el seminario, volviendo el mito, ¿no? A la parábola del buen samaritano que os compartía al inicio, ¿no? Me gustaría como
recoger los elementos, ¿no? Y entender cómo esta parábola no es más que una forma también de como entender el propio proceso interno de compasión, ¿no? Y el propio proceso interno, llámese de sanación o de cambio, ¿no? Ya cada quien que pueda usar la palabra que desee. Y hablaba al principio como del hombre herido, ¿no? Que es ultrajado, que es robado y que es golpeado y que es dejado, ¿no? Como al borde del camino, ¿no? Y ese hombre herido evidentemente es nuestra propia parte traumatizada, ¿no? Ya te hablaba como los trastornos de la conducta alimentaria son una forma de controlar, ¿no? Experiencias internas, ¿sí? Vinculadas al miedo al abandono, a la soledad, ¿no? A la aprobación, a la vergüenza, ¿no? Etcétera. Esa parte herida, ¿no? Ese es el hombre ultrajado, golpeado, es como nuestra parte traumatizada, ¿no? El sacerdote y el levita que pasan y que ignoran, ¿no? al pobre hombre, en nuestra parte que te dice, tú puedes con esto, tú comete este plato, purga, o no comas, o no, tienes que superarlo así, de esta forma de permitirte alcanzar, ¿no? Lo que estás buscando y controlarlo todo, no es para tanto, ya lo tienes, ignora el dolor, ignora, ¿no? Es la parte que perpetúa, ¿no? Y que hace cada vez que la herida sea más grande, intentando, ¿no? Como a veces ignorarla, otras veces quitándonos del dolor, vomitando, o las múltiples formas, aislándonos, ¿no? Trabajando en exceso, etcétera, ¿vale? Son ese sacerdote y ese levita que son los mecanismos internos que todos y todas tenemos para evitar el dolor. El aceite y el vino con el que se curan las heridas, ¿no? Son esa parte interna con la que con las que lamemos nuestras heridas, ¿no? Con la parte interna que el aceite representa como la suavidad, ¿no? La suavidad con la que podemos acercarnos al dolor, y el vino sería una suerte así como de visión verdadera, ¿no? Como de verdad, así como ¡pum!, ¿no? Cuando uno ve lo amargo, ¿no? y lo difícil. Y por último, la posada, que es ese lugar seguro, a veces también es interno, ¿no? A veces es el consultorio, ¿no? La clínica, ¿no? A veces es otra persona, ese espacio, ¿no? Seguro, interno, donde descansar sin miedo. Y fijaos cómo el, el buen samaritano, ¿no? Que es ese yo compasivo, que creo que me lo he saltado, ¿vale? El buen samaritano es ese yo compasivo que se tiene a cuidar, ¿no? La herida, que la toca, que la limpia, que la procura, pero que tiene la gran sabiduría de también saber irse, de no se fusiona con el dolor, ¿no? Que tiene la capacidad de cuidar, de limpiar, ¿no? De tocar, etcétera, pero que deja al hombre herido, ¿no? en la posada y espera, ¿vale? No se fusiona, ¿no? Con el dolor. Así que espero que ya os haya servido, ¿no? Por un lado, entender cómo los trastornos de la conducta alimentaria funcionan, qué hay debajo y cómo las intervenciones basadas en compasión nos pueden ayudar, ¿no? A poder trabajar directamente con esto, y por supuesto también a partir de otras prácticas con comportamientos que sí están vinculados al trastorno, ¿no? Al desorden, o como cada quien lo nombre, ¿vale? Ha sido un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Os agradezco vuestra atención, vuestra curiosidad de venir y de llegar hasta aquí, ¿no? De conocerme, de exponeros, de escuchar. Espero que podamos seguir en contacto y que podamos volver a ver en el próximo seminario.